Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ya podemos decir buenas tardes porque todavía es de día, ¿sí? El sol no se escondió, así que qué lindo, los días se hacen un poco más largos, así que está bueno para disfrutarlos. Hay ya varios conectados, gracias Mariana, gracias por el tema, por la enseñanza, por la calidez, gracias por el programa que compartimos hace unos minutos o la media hora anterior. Y ya veo varios ahí que bueno, le están agradeciendo a Mariana en el chat y toda la enseñanza que tuvo, así que fue realmente un muy lindo espacio antes de la escuela. Bueno, acá estamos para arrancar un nuevo martes de Escuela de Ministerio Sobrenatural. Tenemos estamos ya cerrando, yendo hacia el cierre de estas dos materias espectaculares que nos tocaron durante el mes de noviembre. Nuevamente vamos a tener al Pastor Carlos con una nueva clase de autoridad espiritual. No se pierdan la clase de hoy, es espectacular realmente el contenido, la profundidad, las verdades, en definitiva, que va a estar derramando sobre nuestra vida. Creo que ahí está, ahí volví, me había quedado un poco congelado. Así que gracias, qué bueno que estén ahí, porque la verdad va a ser una oportunidad enorme para tener un nuevo aprendizaje. Y la segunda clase sobre conociéndolo, sobre este ciclo, sobre esta materia de conociéndolo mejor. Va a estar a cargo del pastor Juan Lago, así que también no se la pierdan porque realmente el pastor Lago nos tiene acostumbrado siempre a tanta profundidad, a tanta calidez y claridad en su enseñanza, así que no se pierdan también esta palabra del día de hoy. Así que tenemos dos clases nuevamente. Presten atención porque el martes que viene son las últimas dos clases de estas dos materias y ya nos estamos preparando todos juntos para el cierre de la escuela de este año, el martes 30 del 11, de manera presencial, ahí en Independencia, en Avenida Independencia 1555. Así que separen ese espacio, ya resérvenlo de antemano, guarden esas horas para poder llegar a tiempo, para poder desocuparse a tiempo, para poder estar en hora a las 7 de la tarde, ahí todos empezar juntos adorando a Dios. Así que voy a saludar a algunos, bueno, bendiciones. Ahí saluda a Graciela, saluda a Noemí, Lilia Noemí Daza también, Diego Agnese también, está de temprano, Dieguito, ¿qué haces? Buenas tardes también Solange, Guille, Fender, Isabel, Álvarez, saluda ahí a los bendiciones a la escuela, dice Cintia, hola Gonza, hola Cintia querida, ¿cómo estás? Diana, Decker, buenas tardes, bendecida familia. Bueno, estamos todos preparados y ya porque las materias de hoy también, las clases de hoy son largas, así que no le voy a dar mucha vuelta. Y quiero que nos enfoquemos, tener preparado ahí tu apunte, el bosquejo que te mandamos para que puedas tomar las notas correspondientes de la materia de hoy, registrarlo y repasar después las enseñanzas, porque la profundidad de las dos enseñanzas que tenemos el día de hoy ameritan que las veamos nuevamente, que las profundicemos, que las estudiemos, porque son definitorias. Todo lo que estamos viendo sobre la autoridad de Dios y el conociendo mejor a Dios es definitoria para nuestra fe, para la formación de nuestro carácter, para la formación para la clarificación de nuestra identidad y para ejercer en definitiva la autoridad que tenemos en Jesús. Así que nos vemos al finalizar en el Lama, que Dios los bendiga y que sean ministrados durante esta clase. Hola, hola, Dios te bendiga. Bienvenido a la tercera clase de la materia Autoridad Espiritual para los alumnos de segundo año. La autoridad y la misión de la iglesia es el tema de hoy. En la clase anterior nos preguntamos
Cuando oramos, venga a tu reino, ¿qué significa eso? Que viene del futuro, que viene de arriba, que viene de adentro. Y respondimos que era algo que se va a concretar plenamente en el futuro, pero que se tiene que hacer presente hoy, que es un reino que viene del mundo celestial aquí en la tierra, pero que sale desde adentro de nosotros. Que cuando digo venga tu reino, en realidad estoy diciendo salga tu reino de mí, de dentro de mí, para permear, bendecir el territorio, el ambiente, los ámbitos donde Dios me puso. ¿Cómo viene el reino de Dios al presente por medio de la iglesia? En relación con lo que vimos en la clase anterior, lamentablemente en buena parte de la iglesia evangélica está instalada únicamente, exclusivamente la idea futurista. Cuando hablan del reino de Dios, hablan de la venida del Señor. Pero resulta que cuando Jesús vino por primera vez, dijo el reino de Dios ya ha llegado. Pero esta visión exclusivamente futurista nos ha hecho perder la dimensión presente del reino y el imperativo para que la iglesia, por medio de su misión, haga visibles, presentes, las realidades del reino de Dios en la tierra hoy. Por supuesto que todos los creyentes aguardamos expectantes, esperanzados, el retorno triunfal, la segunda venida de nuestro Señor, cuando definitivamente su reino se expresará de manera completa y perfecta sobre toda la realidad. ¿Sí? Pero mientras hacemos esto, mientras creemos y esperamos eso, trabajamos para que las señales del reino se hagan visibles a la gente hoy. El mundo de hoy pregunta lo mismo que Juan el Bautista. ¿Te acordás cuando mandó a los mensajeros a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Y qué fue lo que le respondió Jesús? Jesús les dijo a los mensajeros, vayan y háganle saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo capítulo 11. El reino es el poder de Dios que se hace visible por medio de señales concretas. Es una nueva realidad que afecta a la totalidad de la vida humana. No es solo algo moral o algo espiritual, también afecta lo físico, lo psicológico, lo material, lo social. Y la tarea de la iglesia, mientras espera ansiosamente el regreso del Señor, es establecer el reino de Dios en este tiempo, anunciar con palabras y con obras el propósito redentor de Dios. El completamiento de ese propósito, la perfección de ese propósito se realizará en el futuro. Pero aquí y ahora vemos la realidad del reino que se hace presente, que viene a la tierra por medio de la misión de la iglesia. Venga tu reino abajo por medio de la iglesia. La irrupción de un reino sobrenatural ha sumido a la iglesia muchas veces en una actitud muy pasiva. Por ejemplo, yo permanentemente oro por un avivamiento, pero cuando uno tiene una visión incompleta de lo que es el reino de Dios, muchas veces esos énfasis en avivamiento han puesto exclusivamente en manos de Dios los procesos transformadores de la realidad. Es decir, yo estoy orando y Señor, para que la Argentina cambie tiene que venir un avivamiento. Y mientras tanto yo estoy de brazos cruzados. Por supuesto que si no viene
Si no hay un obrar de Dios sobrenatural, nada podemos hacer nosotros los seres humanos. Yo tengo que renunciar a toda autosuficiencia que me pueda hacer creer que la manifestación, el establecimiento del reino será el resultado del esfuerzo humano, de nuestras geniales ideas y estrategias. Pero al mismo tiempo en que reconozco que es indispensable la intervención sobrenatural, que venga el reino de arriba, al mismo tiempo que esto acepto también nuestra responsabilidad. ¿Para qué? Para que esa acción divina encuentre en nosotros recepción. De manera que aquí abajo venga su reino, es decir, que la iglesia manifieste aquí abajo el reino que viene de arriba y que es alternativa para el mundo porque es primicias del reino de Dios. Y que vive de esta manera, la iglesia vive de esta manera como una primicia del reino de Dios, del reinado de Dios. No porque no vivimos conforme a la justicia del reino, a ese código de ética del que hablábamos en la clase anterior, simplemente porque somos religiosos legalistas por un legalismo reprimido o represor, sino que vivimos esa justicia del reino como una expresión de un gran gozo, como resultado de haber encontrado en el reino de Dios, en la soberanía de Jesús en nuestra vida, el tesoro escondido, la perla de gran precio, como dice Mateo capítulo 13. El reino es de arriba, es sobrenatural, pero es absolutamente de abajo. Es decir, se manifiesta a través de la iglesia. Cuando el reino se anuncia y se recibe, la realidad personal, familiar, social, nacional, esas realidades son transformadas. Venga tu reino al mundo por medio de la iglesia. El reino ya ha venido, está entre nosotros, está dentro de nosotros, sale de adentro de nosotros, porque adentro de nosotros está el rey, está el reinado de Jesús. Sale de adentro de nosotros y se manifiesta hacia afuera. Dice la palabra, ¿no? Que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Los creyentes somos sembrados no en la iglesia, en el mundo. Y somos la buena semilla que Dios espera que produzca fruto. La iglesia ha esperado, pero es Dios el que espera que la buena semilla sembrada por Él en el mundo dé fruto. Más que esperar únicamente que Dios haga, Dios es el que espera que yo, que soy la buena semilla, dé fruto. Él me plantó en esta tierra, en tu ambiente, en tu lugar de actividad. El reino de Dios se manifiesta por medio de palabras y acciones. Nuestras palabras proclaman el evangelio de gracia, pero también nuestras palabras decretan con autoridad y gobierno espiritual nuevas realidades sobre la tierra, para que todos vean manifestado el reino de Dios en la realidad. Vamos a ver la próxima clase, toda la próxima clase con la cual cerramos esta materia va a ser cómo vos en la práctica podés declarar y decretar con la autoridad delegada por el Señor y cambiar realidades aquí en la tierra. Pero te voy anticipando uno de los versículos de los tantos que vamos a usar la próxima clase, ¿no? Mirá lo que dice Daniel 4:17, te lo voy a leer bien. Dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes, de los que velan en oración. Y por dicho de los santos, vos y yo, la resolución.
¿Para qué? Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Es decir, nuestras acciones y nuestras palabras hacen real esa soberanía, ese reinado de Dios, ese nuevo orden. El mensaje del reino es el Rey, Jesús. Y el Rey se sentó a la diestra del Padre y dice la Biblia que le fue dada a Jesús, al Rey, toda autoridad en el cielo y en la tierra, y nos ha comisionado como iglesia para manifestar su soberanía y establecer el reino en todos los ámbitos de la realidad. El reino no vendrá de otro lado, vendrá a través de la iglesia, desde adentro tuyo y desde adentro mío. El reino está entre nosotros, por lo tanto vendrá al mundo desde nosotros. Porque nos ha sido dado a nosotros el reino. Mirá cómo lo dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. A él sea la gloria por siempre y siempre. Daniel capítulo 7, versículo 27. El reino es una realidad tanto presente como potencial. Es una realidad presente porque el reino ya ha llegado, así dijo Jesús. Es potencial porque depende de lo que nosotros como iglesia hagamos, de nuestro gobierno aquí en la tierra. Es decir, que la iglesia lo haga realidad. La iglesia haga realidad el reinado de Jesús en la tierra. Mirá, quiero que te enfoques ahora en el Salmo 110, un salmo mesiánico maravilloso que dice así, mirá, Jehová dijo a mi Señor, el Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tú tienes el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Como podés ver, es un salmo para quien está en medio de un combate, no para alguien que está ahí en tranquilidad, ¿no? Es para alguien que está con todos los enemigos encima de él o encima de ella. Como te dije, es un salmo mesiánico. Los salmos mesiánicos tienen 3 niveles de interpretación y de aplicación. El primer nivel es el nivel histórico. En el caso de este salmo habla de David. Ahí en la Reina Valera vas a tener como título precisamente esto, ¿no? El reinado de David. Primer nivel, este salmo fue dirigido a el rey David. Pero el segundo nivel es precisamente el mesiánico. Es una palabra profética que estaría anunciando 10 siglos antes el reinado del Mesías, el Señor Jesús. El versículo 1 del Salmo 110 es el versículo del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. Y todas esas citas en el Nuevo Testamento están referidas al reinado, al señorío de Jesús, el Mesías.
Pero todos los salmos mesiánicos, además de la interpretación histórica, de la interpretación y aplicación histórica, de la interpretación y aplicación mesiánica referida a Jesús, tienen un tercer nivel de interpretación y de aplicación, que es el nivel eclesial. Por eso está en la Biblia, para que nosotros, la iglesia, lo apliquemos a nuestra vida. Y se refiere a todos los que estamos en Cristo, los que somos su cuerpo. Es decir, es un salmo para la iglesia. Y esta es la aplicación que yo voy a seguir en esta oportunidad para esta materia. Quiero hablarte del interregno. Lo primero que menciona el Salmo es una explicación de este tiempo que estamos viviendo. Es un interregno. ¿Qué significa esta palabra? En las monarquías, para asegurar la sucesión y evitar que se produzca un vacío de poder ante la muerte del rey, ya está previamente reglamentada la sucesión. Es decir, de antemano se establece quién será el heredero al trono. Vos lo habrás escuchado con alguna de las monarquías que todavía perduran, especialmente las europeas. El rey o la reina es fulano de tal y el príncipe heredero es fulanito o menganito o menganita. De modo tal que cuando el rey muere, cuando el rey deja el cargo, inmediatamente el heredero al trono asume como nuevo rey sin que haya un vacío de poder. De ahí viene la expresión popular, muerto el rey, viva el rey, porque ya está establecido. Eso es lo normal en una monarquía. Pero cuando se produce una interrupción anormal a ese proceso de sucesión, eso se llama interregno. Por ejemplo, en una situación histórica donde un rey muere y en lugar de asumir el heredero se produce una situación de ilegalidad, de revolución, se llama a ese periodo anterior a la asunción del nuevo rey interregno. Es decir, entre dos reinos, entre dos reyes, entre dos gobiernos, porque hay una situación de revolución, de ilegalidad, en lenguaje conocido por nosotros de golpe de Estado. Y lo que se produce en un interregno, este rey ya no es, este otro rey todavía no es que hay un vacío de poder. El rey que estaba ya no tiene el gobierno y el nuevo rey no puede asumir porque hay una situación anormal, irregular, ilegal, revolucionaria. Es ilegal porque la soberanía legal sigue siendo del rey heredero, pero por un tiempo el gobierno lo ejerce alguien de manera irregular, anormal, revolucionaria. Así que el interregno es un vacío de poder. Ese interregno ilegal está marcado aquí en el Salmo 110 por la palabra hasta, versículo 1. Dios es el soberano, pero la realidad del mundo, la realidad que vos ves en Argentina y en tu barrio y la realidad en el mundo, no nos muestra la soberanía de Dios, ¿verdad? Hay un intervalo hasta que la soberanía de Dios se manifieste de manera visible con su gobierno sobre la realidad. Ese interregno, ese hasta, dice el Salmo, el versículo 1, es hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, la soberanía le pertenece al Señor, pero hay una irrupción de los enemigos
que impiden que esa soberanía se manifieste. Y hasta que los enemigos sean puestos por estrado de los pies, no se podrá manifestar ese reino, esa soberanía, ese reinado del Señor. Ese someter todo debajo del Mesías ya ocurrió en el mundo espiritual, pero todavía no se manifiesta en el mundo natural. ¿Cómo es esto? Mirá, Efesios dice en el capítulo 1, versículo 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todo está bajo los pies del Señor, dice Efesios 1:22. Ahora, mirá lo que dice Hebreos 10, versículos 12 y 13. Dice, se ha sentado a la diestra de Dios, refiriéndose a Jesús. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, citando el Salmo 110. Así que Efesios nos dice, ya todo está bajo su autoridad. Y Hebreos nos dice, todavía no. Está esperando hasta que los enemigos sean puestos debajo de sus pies. Es decir, los teólogos llaman a esto el ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no. En el mundo espiritual ya está. Por eso el Señor es soberano del universo. En el mundo natural todavía no. Por eso está esperando. ¿Esperando qué? Que lo que ocurrió en el mundo espiritual se consuma, se manifieste en el mundo natural. ¿Qué fue lo que pasó en el mundo espiritual? Lo que pasó en el mundo espiritual fue que el Padre, soberano supremo, puso a todos sus enemigos a los pies de Cristo y le sentó a Cristo Jesús en los lugares celestiales a su diestra por encima de todos sus enemigos. Efesios 1, eso ya está, ya ocurrió, ya es una realidad en el mundo espiritual. Pero en ese mismo instante en que el Padre hizo esto con Jesús, sentándole por encima de todos sus enemigos, ocurrió una segunda cosa, y fue que en el mundo natural, aquí en la tierra, la iglesia fue colocada como cabeza de la realidad, como autoridad de la realidad, de manera que la iglesia es la que tiene que hacer pleno en el mundo natural lo que ocurrió en el mundo espiritual. Es decir, el Padre lo puso al Hijo como soberano de todo y el Hijo, como en Génesis, antes del pecado, el Hijo le delegó esa autoridad a la iglesia, le dio a la iglesia el gobierno sobre la realidad. Cuando Jesús vino a restaurar en la cruz y en la resurrección la autoridad perdida por el ser humano, no solamente le arrebató la autoridad a Satanás, venciéndolo en la cruz y en la tumba vacía, sino que además recuperó la autoridad para volver a delegársela a los seres humanos, a la iglesia, a todos los que aceptan su gobierno, su soberanía, su reinado. Jesús recuperó para la iglesia el gobierno que habíamos perdido. Y entonces el problema es que la iglesia no termina de asumir ese gobierno, de expresar el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso la exhortación del versículo 1 del Salmo 110 de parte del Señor soberano, supremo, a su pueblo es sentarse a la diestra, asumir el lugar de autoridad, de cabeza, de gobierno.
Porque en el proceso, a partir del pecado, en el mundo natural se ha producido un interregno ilegal, anormal. Dios sigue siendo el soberano supremo de todo, pero el mundo entero aquí está bajo el gobierno del maligno, del príncipe de este mundo, a causa de que, como vimos, los seres humanos le entregamos esa autoridad al obedecer al diablo. Es un poder que está por encima de los otros poderes, es decir, en el mundo espiritual, en las regiones celestiales, hay principados de maldad que trabajan conformando lo que la Biblia llama cosmos, mundo. Nosotros usamos mucho, ¿no? Yo no estoy en el mundo o yo no me puedo comportar mundanalmente. ¿Qué es lo mundano? ¿Qué es el mundo? No se refiere al planeta Tierra. Es un sistema de creencias, de ideas, de valores contrarios a lo que es la voluntad de Dios, que los poderes satánicos imponen a la gente, levantando, mira, después léete el Salmo 2, levantando argumentos en contra de Dios y de su ungido. Y lo hacen principalmente a través de los medios de comunicación, a través del sistema educativo, a través de las clases dominantes. Y aquí yo quiero que te quede claro una distinción que para la mayoría de los creyentes no es clara. Una cosa es soberanía divina, pero soberanía divina no es igual a gobierno divino. Soberanía divina no es gobierno divino. Y la iglesia ha tenido dos errores. La primera, ha confundido esto, soberanía divina con gobierno divino. Pero son dos cosas bien diferentes. Dios es el soberano, el dueño de todo, como leímos en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el soberano y el dueño de todo. Pero también dice 1 de Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el gobierno del diablo, el mundo entero está bajo el maligno. Y el soberano del cielo y de la tierra, nuestro Dios, le dice a su iglesia: sentate a mi diestra en el lugar de autoridad, para que la iglesia pueda aquí en la tierra manifestar el reino de Dios con gobierno de la realidad. Su soberanía no está en discusión, pero viste que los datos de la realidad, las noticias, la vida de todos los días no muestra el gobierno aquí en la tierra de Dios, muestra todo lo contrario, porque el mundo entero está bajo el maligno. Y entonces Dios le dice a su iglesia, a vos y a mí: sentate a mi diestra, ejercé la autoridad. Porque estamos en un interregno donde el soberano monarca del universo, nuestro Señor, le ha entregado a la iglesia, le ha delegado la autoridad y el gobierno, pero las fuerzas de maldad han usurpado ese gobierno, no la soberanía, pero sí el gobierno, y lo han hecho de manera ilegal. El Señor, el soberano, le dice a la iglesia en este interregno ilegal: hasta que todos tus enemigos los ponga debajo de sus pies, siéntate a mi diestra, asume tu autoridad, asume el gobierno. Quiero explicarte lo de la diestra de Dios. ¿Qué es esto de la diestra de Dios? Nada hay más activo que sentarse a la diestra de Dios. Nada hay más poderoso. No es, como siempre te digo, no es una reposera
Es un trono. No es un asiento de resignación y pasividad. Es un asiento de autoridad y de gobierno. Es un trono. Porque allí a la diestra del Padre está Cristo, el Mesías, a quien Jehová ha declarado como Señor. Y nosotros estamos juntamente con Cristo. Y la iglesia necesita, mirá cómo lo dice San Pablo en Efesios capítulo 1. Dice que necesitamos ser alumbrados, ¿sí? En los ojos dice, alumbrada en los ojos de su entendimiento, para que sepamos cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, por autoridad sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, que ese lugar a la derecha, a la diestra del Padre, es encima de todo. Pero y encima de todo poderío humano, satánico. Pero ese lugar de la derecha del Padre es no solo el trono de Cristo, sino también es tu lugar y el mío. Efesios capítulo 2, versículo 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, a la diestra del Padre. Quiero una vez más mencionarte el tema de la encarnación, que es fundamental. Porque la primera confusión es que igualemos soberanía de Dios con gobierno divino. Dios sigue siendo soberano, dueño de todo, la máxima autoridad, pero su gobierno se manifiesta únicamente cuando la iglesia lo hace realidad. Pero la segunda confusión de la iglesia es que hemos asumido, ¿cómo lo puedo decir? Una concepción pasiva, positivista, según la cual el poder de Satanás, va a caer por su propio peso sin intervención de la iglesia. Pero tan cierto como que Cristo está por encima de todo poderío, es que la iglesia es el instrumento de Dios para ejercer su gobierno, atrayendo el reino de Dios a la tierra. Porque Dios todo lo hace encarnacionalmente, usando a la iglesia, usándote a vos y a mí. Por eso el versículo 2 dice del Salmo 110, dice: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. ¿Te das cuenta? Desde el trono del universo del Señor se oye una voz de orden que le dice a su pueblo: domina en medio de tus enemigos. No sé, pero nosotros, vos y yo, decimos: Señor, sacá a mis enemigos. Y Dios dice: no, es en medio de tus enemigos que ejercerás dominio. Si somos sinceros, los enemigos no nos gustan, nos atemorizan, ¿verdad? La palabra enemigo es la palabra oyeb, la palabra hebrea oyeb, cuya raíz es ayeb, que significa odiar. Otra acepción es escarnecedores, angustiadores. Dios no te dice: te voy a sacar a los escarnecedores, a los que odian al ungido de Dios y a su pueblo para que dominen. No. Te dice: te los dejo para que domines en medio de ellos. Porque, ¿qué dice el Salmo 23?
Yo voy a aderezar mesa en presencia de tus angustiadores. Te voy a dar victoria y banquete porque estás a mi diestra en el lugar de máxima autoridad. Y como dice el Salmo 16, delicias hay a su diestra para siempre. Ese poder del príncipe de este mundo se da no solo en lo individual, sino también en el mundo de las ideas, ¿sí? Lo que comúnmente se llama cosmovisión. ¿Y qué es esto? Las creencias, las ideas, los valores que los poderosos pretenden imponer en la sociedad y que hacen que la gente se someta a lo que los principados y potestades, el príncipe de este mundo, quiere establecer en la tierra. Hace muchos años, en el siglo pasado, un pensador italiano, ateo, Gramsci, habló del interregno, no como el intervalo entre reyes, sino que él hacía referencia al intervalo provocado en un determinado momento por el cambio cultural. Es decir, hoy estamos en un interregno cultural. No es una transición entre reyes, sino entre diferentes maneras de ver la realidad. Y la pandemia aceleró lo que ya estábamos viviendo. Un gran cambio en el mundo, un gran cambio en los valores, en la manera de ver la vida, en el concepto de verdad, en la manera de encarar la realidad. Y estamos viviendo en un intervalo de tiempo en el que la situación que era conocida por nosotros, con sus principios éticos, morales, ideológicos, ha muerto. Lo viejo está muriendo, pero lo nuevo todavía no ha nacido. Está todavía en una etapa de creación. Estamos en un interregno, en un vacío cultural. Y el Señor, el Rey del universo, le dice a la iglesia, domina en medio de esa realidad. La segunda y maravillosa cosa que significa esto del interregno cultural es que mientras lo viejo está muriendo, lo nuevo todavía no ha nacido. Está en una etapa de creación. Iglesia, se escucha al soberano decir desde el trono, creen lo nuevo en mi nombre, dominen en medio de los escarnecedores, porque el poder de ustedes viene de mi diestra. Y el Salmo sigue diciendo, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. No hay plan B, no hay otra realidad. Dios lo hace a través de su pueblo. No hay otra realidad. Dios hace su obra a través de su iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra el avance de ella. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, que el Señor nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Y qué dice? Y reinaremos sobre la tierra. No dice reinaremos en el cielo. Reinaremos sobre la tierra. Sacerdotes para siempre. Como dice el Salmo 110, no el sacerdocio de Aarón, sino el sacerdocio de Melquisedec, que es figura de Cristo, ¿verdad? Nos ha hecho sacerdotes para siempre, reyes para gobernar, traer el reino, que se haga la voluntad de Dios como en el cielo, en la tierra. Y para vos y para mí es muy grande, muy superador, muy abrumador la idea de traer el reino sobre la tierra. Pero cuando vos pensás en que vos no sos el único, sos una partecita, un miembro del cuerpo de Cristo, entonces entendés que una partecita de esa tierra está bajo tu autoridad. Y esa partecita es
la partecita de tu familia, de tu vecindario, de tu edificio, de tu lugar de trabajo, de tu lugar de estudio, del ambiente donde vos te movés. Y entonces te das cuenta que esa partecita de la tierra no es tan partecita, pero te das cuenta que allí vos fuiste enviado como embajador del Señor. Y entonces nuestra pelea dice el apóstol Pablo, no es contra carne y sangre, es una pelea en el mundo espiritual, cósmica, cosmos, porque son principados y potestades en el mundo espiritual. Por eso es que allí, precisamente allí, es donde primeramente ejercemos nuestra autoridad. Es en oración profética, es cuando, como vas a aprender la próxima clase, vos vas a decretar la voluntad de Dios. ¿Y sabés lo que va a ocurrir? Dios va a respaldar su palabra, porque, viste como leímos en el Salmo, Dios exaltó su palabra por encima de todo. Así que cuando vos proclamás la voluntad de Dios, cuando decretás lo que Dios ha establecido como su palabra, su voluntad, toda la realidad se tiene que sujetar a la palabra de Dios. Y tenemos armas espirituales en Dios que ¿cómo son? Dice el apóstol Pablo, son poderosas en Él para la destrucción de fortalezas, para derribar los argumentos, toda altivez, toda ideología que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Primeramente es en el mundo espiritual, pero luego en la misión, evangelizando, sirviendo, sanando, animando, dando. ¿A quiénes? A las personas que están a tu alrededor. Y ¿sabés lo que va a ocurrir cuando vos lo haces, cuando das la palabra, cuando das una ayuda, cuando orás por un enfermo, cuando das una palabra de aliento? Vas a tener el respaldo de Dios con señales, milagros y maravillas. El interregno ya ha durado mucho. El vacío de poder dejado por la iglesia, a quien Jesús le delegó autoridad, ha durado demasiado. Nos hemos ausentado por mucho tiempo de nuestra tarea de transformar la realidad y estamos esperando que venga un avivamiento para que Dios haga lo que nosotros tenemos que hacer. Pero no temamos, porque ahora, dice el Salmo 110, es el Señor el que se pone a nuestra derecha. ¿Viste en el versículo 1? Nosotros nos sentamos a su derecha y asumimos la autoridad de Él. Y cuando nos disponemos a dar la pelea por el gobierno espiritual, es Dios quien corre ahora a nuestra derecha. Versículo 5. Al lugar de nuestra diestra, de nuestra destreza. Y Él nos inunda de su poder, nos adiestra para la batalla. Nuestra destreza, nunca te preocupes por si vas a saber, por si vas a poder. Nuestra destreza viene de Él. Y el resultado es que los principados, mirá cómo lo dice el versículo 5, serán quebrantados. El Señor marcará por medio de su iglesia el curso recto y correcto para las naciones. La iglesia traerá lo nuevo de Dios, lo que está en proceso de creación. El versículo 6, las cabezas, los ideólogos de la inmoralidad, de la destrucción, de la ideología de género, los poderosos dominantes, también serán quebrantados en la vasta tierra, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y el Salmo 110 termina hablando de las fuerzas que Dios le da a su iglesia. Termina diciendo, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. La Nueva Versión Internacional dice, y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. La palabra para arroyo es la palabra nachal y significa
un torrente de invierno, de tormenta. Sí, no sé si alguna vez te pasó, a mí me pasó estar en zona montañosa y que de golpe venga una tormenta. Cuando se produce una tormenta en las zonas de montaña, desciende el agua como un torrente poderoso y en cuestión de segundos inunda los valles. Porque el agua desciende de la montaña con una fuerza y una velocidad increíble. Así que se presenta una situación de mucho peligro, porque ese nachal, ese arroyo, ese torrente, produce inundaciones que ponen en peligro la vida de los que viven en el valle. Y lo que Dios dice es que el agua que desciende destructiva para la sociedad, Él la va a usar para levantar la cabeza de la iglesia. Y la iglesia cobrará nuevas fuerzas para ser cabeza de la sociedad. Todas las crisis que estamos viviendo en nuestra Argentina, y que son tristes, dolorosas, ¿sí?, son usadas por Dios para levantar a la iglesia, despertarla. Las crisis son despertadores para la iglesia. Las tormentas son señales de que vienen cambios maravillosos. Las aguas del aparente caos son las que beberemos en medio de la pelea y levantarán nuestra cabeza y nos darán nuevas fuerzas. Nos levantarán nuestra cabeza para que seamos cabeza, autoridad, gobierno en la realidad. Acabemos el interregno, el vacío, venga el reino de Dios a la tierra, es decir, activemos la autoridad que nos ha sido dada y que está dentro de nosotros. Sentémonos a su diestra, asumamos nuestra autoridad, decretando su voluntad y Él marchará a nuestra diestra para quebrantar los poderíos, las ideologías, y toda cabeza, toda autoridad que se levante contra el conocimiento de Dios. Dios te bendiga, que vos puedas ser encarnación del reino de Dios en esta tierra. La próxima clase vamos a ir bien a lo práctico. Necesitábamos estas 3 clases más bíblicas, más teológicas, para que podamos ir a lo práctico, cómo vos podés ejercer esa autoridad en tu ambiente, esa autoridad espiritual, decretando la voluntad de Dios y trayendo el reino de Dios a tu tierra. Dios te bendiga. Hola a todos, bueno, qué bendición, qué clase espectacular acabamos de tener de la mano del Pastor Carlos. Creo que es una clase que en términos generales engloba bastante lo que hemos hablado siempre acá en la escuela, que esta es una escuela de ministerio, que nuestro objetivo es capacitarnos para poder ministrar a la gente, ¿no? Y este concepto de que la iglesia tiene que tomar el lugar diseñado por Dios, esto que comentaba Carlos ahí al final de la clase, ¿no? En vez de estar orando por un avivamiento, empezar a hacer las cosas que la iglesia, obviamente por el poder y el lograr del Espíritu, está llamada a hacer, ¿no? Y creo que viendo los comentarios y viendo cómo cerró la clase, nos deja con bastante expectativa y con bastante ganas de escuchar la clase del próximo martes, ¿no? Como dijo, necesitábamos estas clases con base más teórica, bíblica, para poder enfocarnos después en la clase bien práctica, así que me imagino que ustedes están igual que yo, no nos queremos perder la próxima clase, así que prepárate para todo eso que vos recibas, poder multiplicarlo en tus ambientes en donde vos te estés moviendo. Bueno, como siempre decimos, aprovecha este tiempo de recreo, no va a ser mucho, porque la clase que viene es un poquito extensa, pero en realidad, más que nada para poder cortar puntual y que después no se demore el lama, y después no se demore primer año, así que aprovecha el recreo para ir al baño, para tomar algo, picar algo, que ya ahora vamos a estar arrancando con la siguiente materia. Hay muchos ahí agradeciéndoles al Pastor Carlos por la enseñanza, algunos que me están saludando, bueno, bendiciones ahí a todos del otro lado. Bueno, muchos están agradeciendo al Pastor Carlos. Dice Jano Moroni, dice gracias, muchas gracias por esa hermosa palabra que has revelado, Padre, a nuestro espíritu. Amén, amén. Gracias por la clase tan perfecta, dice Adelia. Bueno, qué bendición, todos ahí disfrutando
de la clase. Y ahora vamos a seguir con una clase más de la materia que estamos viendo que se llama Conociéndolo Mejor. ¿Te acordás que estamos profundizando en distintos aspectos y características de nuestro Dios con el fin de enamorarnos más de Él y con crezca en nosotros esa idea de que a medida que más lo conocemos, más nos damos cuenta de cuánto más profundo hay para ir en la presencia del Señor. Así que también viene siendo una materia de mucha bendición. Ahí, desde el lado de la escuela, hacemos un video de disculpas porque no llegamos a mandar el bosquejo para esta clase. La verdad que hubo algunos cambios de último momento y por eso no pudimos mandarlo a tiempo. Seguramente lo que vayamos a mandar no un bosquejo, sino el resumen propio de la clase para que todos los que no pudieron tal vez venir o todos los que tienen tiempo para después ver la clase de vuelta tengan ya ahí la bibliografía más completa y no tanto el bosquejo para ir tomando nota. Pero bueno, no llegamos a mandar eso antes de la clase. Aprovechamos también para darle muchas gracias al pastor Juan Lago, que es el que nos va a estar dando la clase esta de Conociendo lo Mejor, que en cambio de planes en el último momento se terminó sumando él a dar la clase, así que en pocos días la pudo preparar, así que va a ser de tremenda bendición. Y el tema que es Dios como nuestro Padre de Gloria. Ahí estuve leyendo un poco, introduciéndome un poco en el tema, la verdad que va a ser una clase imperdible, no se lo pierdan, también ahí con atención, sin ningún tipo de distracción, disponete ahí a recibir lo que el Espíritu Santo quiere ministrar a tu vida. Y el último comentario antes de mandar ya la materia, el próximo martes vamos a tener la última clase virtual acá por YouTube, la última clase de la materia de autoridad espiritual que está dando nuestro pastor Carlos y la última clase de la materia Conociéndolo Mejor. Y el otro martes, como venimos diciendo, el martes 30 de noviembre, tenerlo ahí bien agendado, separado, si tenés que hablar en el trabajo, organizarte con algún familiar, no, lo que sea que vos necesites, pero vas a tener separado y ya bien agendado el 30, el cierre presencial de la Escuela de Ministerio Sobrenatural. ¿Te acordás lo que fueron los últimos dos, no? El de la administración de Josías García junto con su hermana, un culto de milagros impresionante, y lo que fue el siguiente encuentro presencial, ¿no? También con una palabra tremenda del pastor Carlos acerca de todo lo que Dios hace es intencional, así que estamos con mucha expectativa de lo que va a ser el cierre de la escuela, obviamente cierre conjunto, segundo con primer año, así que martes 30, tenerlo agendado, tenerlo separado y como ya venimos haciendo mucho hincapié, no dejemos de participar de forma presencial, ¿no? Más allá de que para obviamente la gente que del interior o alguna posibilidad no puede venir o veremos si se transmitirá por YouTube o le mandaremos un link de Zoom de algo más privado, pero obviamente hay que hacer un esfuerzo para estar de forma presencial, pero es un esfuerzo que estamos convencidos que vale la pena, ¿no? Así que no dejemos de participar. Así que bueno, sin mucho más anuncio, bueno, siguen ahí muchos. Diana dice, impresionante, gracias Pastor Carlos, Espíritu Santo, hacernos mover en tu propósito. Amén, amén, amén. Ahí nos sumamos todos a esa oración que hace Diana. Espíritu Santo, hacernos mover en tu propósito. Bueno, sin mucho más, lo dejo ahora con el pastor Juan Lago, que nos va a estar. Ah, bueno, ahí justo vi de reojo que Jano dice que va a estar participando en el último culto de la mesa, así que bueno, qué bendición, Jano, te esperamos. Bueno, ahora sí los dejo con el pastor Juan Lago, que nos va a estar trayendo una nueva clase de la materia, conociendo lo mejor. Nos vemos después en el Lama. Sé que hoy creo que 8:30 es el partido de Argentina-Brasil, así que puede haber alguna que otra distracción, pero bueno, nos esperamos ahí en el Lama para poner en práctica todo lo que estuvimos aprendiendo y ahora nos vamos a la clase de Conociendo lo Mejor. Que Dios los bendiga mucho. Bueno, muy bien, bienvenidos a todos nuevamente a esta clase, a esta sesión dentro de la materia Conociéndolo Mejor. Y en el día de hoy queríamos abordar un tema que lo hemos titulado el Padre de Gloria. Y
queremos arrancar esta sesión planteándonos y poniendo en común una pregunta que encontramos en el propio texto de la palabra. Te invito a que me sigas con este texto, es Isaías 40, versículo 18, lo vamos a leer en NBI. Y el texto dice: ¿con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Y este pasaje introduce una mirada que tenemos que incorporar en esta sesión, en la sesión del día de hoy, que es una dinámica bastante interesante que aplica a un montón de temas y hoy lo vamos a trabajar particularmente bajo el título El Padre de la Gloria. Y básicamente la dinámica que encontramos ahí es que Dios, siendo Dios, se limita a impactar nuestra vida, a que nosotros lo podamos vivir y experimentar en el marco de nuestra existencia, no tal cual es, sino lo que plantea el pasaje que nosotros vivimos y experimentamos a Dios en nuestra vida a través de un tamiz, de una serie de limitaciones que le ponemos a ese Dios absoluto, todopoderoso, creador de todas las cosas. Y dice este texto que, formulando una pregunta bastante punzante, nos plantea esta dinámica, que nosotros la existencia y el ser de Dios lo limitamos en nuestra vida y en el impacto que va a tener en nuestra vida a través de una serie de comparaciones e imágenes. Plantea este texto de NBI, si hay en Isaías 40, 18. Y son dos preguntas sumamente relevantes. Dice: ¿con quién compararán a Dios? Esta idea de comparación para experimentar y vivir a Dios en nuestra vida. Y por otro lado dice: ¿con qué imagen lo van a representar? Y en el contexto inmediato del pasaje, esa pregunta era un desafío hacia el pueblo de Dios, porque estaba viviendo, experimentando a Dios por debajo de las posibilidades que plantea Dios en nuestra vida. Y puntualmente en ese pasaje, la pregunta abre ahí un interrogante, promoviendo y provocando que el pueblo de Dios se anime a creer en un Dios todopoderoso, creador de todas las cosas. Y en particular esta dinámica, no vivimos a Dios, sino vivimos la imagen que nos hacemos de Dios. Esta sería la síntesis o el principio, la dinámica que está ahí metida en esta pregunta de este pasaje. La vamos a aplicar a cómo nosotros vivimos y experimentamos a Dios como Padre en nuestras vidas diarias, cotidianas, en nuestra existencia toda. Y de alguna manera me gustaría introducir esta palabrita. ¿Sí? Mi idea es que podamos, por un lado, deconstruir esta imagen que nos hemos hecho de Dios, que limita esa paternidad de Dios sobre nuestra vida, para dos fines, ¿sí? Desarmar esas imágenes que nos impiden vivir en plenitud la paternidad de Dios, desarmar, y por otro lado volver a construir esa imagen original, más precisa, que refleje de una manera más completa y plena la paternidad de Dios en nuestra vida. Dicho de otro modo, esta pregunta nos introduce al desafío de poder vivir en cada una de nuestras vidas con un sentido más profundo, más vital, más cotidiano, la paternidad de Dios en nuestra vida, y vivir ese Padre de gloria en cada una de las cosas que nosotros hacemos, vivimos y disfrutamos en el día a día. Y ahora el tema de la paternidad de Dios en la vida de un cristiano es un aspecto sumamente relevante a lo largo de todo el texto bíblico, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y en particular tenemos un pasaje que vamos a echar mano a lo largo de la reflexión del día de hoy, que es Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Y ahí Jesús introduce un concepto, una idea muy importante a los fines de esta sesión que tenemos hoy. Y ahí, en este pasaje, Jesús, al ser inquirido, al ser consultado por varios de sus discípulos, Jesús contesta una pregunta que inquietaba y traía cierta zozobra y cierta incertidumbre en la vida de los discípulos. Y Jesús responde a esa pregunta diciendo que Él mismo, Jesús, es el único camino al Padre.
Y es interesante revisar esta declaración de Jesús a ser requerido por su círculo más íntimo, más cercano, respecto de cuál era su rol en este mundo, ¿sí? La Biblia enfatiza a lo largo de todo el texto bíblico distintos roles que cumple Jesús para la humanidad. Y en una ocasión Jesús resalta esto que me parece sumamente importante. Él mismo se presenta frente a sus discípulos como un camino, como un puente, como un instrumento para que nosotros podamos acceder al Padre. Ahora bien, tenemos esta pregunta inquietante que nos hace el profeta, que está descrita ahí en Isaías 40. Tenemos la idea esta dinámica de que vivimos el Dios que nosotros construimos esa imagen y no al Dios todopoderoso, es decir, la imagen que tenemos de Dios limita nuestra experiencia en la vida diaria de Dios y sobre todo en la paternidad de Dios. Y luego la importancia de este tema de la paternidad de Dios en este pasaje de Juan 14. Dicho esto, quiero que pongamos en común al menos tres elementos que, y subrayen esa palabra, distorsionan la paternidad de Dios sobre nuestra vida, ¿sí? Tres distorsiones que limitan al Padre de gloria en nosotros. Y esa palabrita distorsión la estoy tomando con un significado, está vinculado con ese pasaje de Isaías que estábamos citando al comienzo de la sesión. Básicamente, distorsionar quiere decir modificar la imagen original de algo, ¿sí? Distorsión es modificar la imagen o una cosa en su estado original. Ahora, ¿cuáles son estas distorsiones que podemos identificar que promueven limitar la paternidad de Dios en nuestra vida? Bueno, permíteme enfatizar al menos tres aspectos que distorsionen esa imagen original, verdadera del Padre de Gloria. La primera, y es una mención casi inevitable que tenemos que hacer, son nuestras propias figuras paternas, ¿sí? Esos roles paternales con los que hemos tenido contacto a lo largo de nuestra vida, o no contacto, de alguna manera distorsionan, ponen un tamiz o nos ayudan a generar una imagen limitada de nuestro papá Dios. Es decir, de esas figuras paternales con las que nos encontramos en la vida, transferimos esa imagen, esa percepción cuando abordamos o nos acercamos a Dios como nuestro Padre. Y esto es casi inevitable en los mejores casos y en los peores casos que podamos referenciar como figuras paternales. ¿Por qué? Básicamente porque somos seres humanos limitados que tenemos muchos condicionantes para poder expresar la paternidad de Dios sobre otra persona. Nuevamente porque somos seres limitados. Ahora, no obstante esa condición más o menos común en los mejores modelos y los que no han sido tan buenos, hay otro común denominador u otra capa de análisis ahí que podemos hacer sobre estas figuras paternas que limitan nuestro abordaje de Dios como Padre. Y lo observamos a lo largo de todo el continente latinoamericano, ¿sí? En Latinoamérica la figura del Padre está con justicia en la mayoría de los casos referenciada a una figura autoritaria, machista, abusadora, que de alguna manera ejerce algún tipo de violencia al interior de sus hogares. Por no hablar de otras inclinaciones de la personalidad que pueden ser todavía más perjudiciales, ¿sí? Y esto es, grosso modo, una descripción que hace bastante justicia en la generalidad de los casos respecto de los roles que han tomado los varones en Latinoamérica dentro de nuestros hogares. Y este mismo rol se ha trasladado también a los distintos liderazgos en diferentes sectores de la sociedad, ya sea en el mundo de la política, de los negocios, de los sindicatos, ¿sí? Son primero hombres
machistas autoritarios, sintetizados ahí en la figura, por lo menos en el contexto argentino, de el caudillo de las Pampas, ¿no? Una persona que representa bastante de estos elementos que estoy planteando. Con lo cual, ya el trasfondo de alguna manera histórico y familiar con el que venimos cargados en Latinoamérica limita la aproximación que podemos hacer respecto de Dios como nuestro Padre, ¿sí? Porque tenemos esas figuras internalizadas que nos limitan a aproximarnos a Dios como Padre, y en la mayoría de los casos mejor ni lo nombremos a Dios como Padre por estas cuestiones. Nuevamente, esa imagen que nos hacemos de la paternidad de un padre limita vivir a Dios como nuestro Padre. Y déjame acercarte un dato adicional ya en nuestro patio, digamos, en nuestro país. Hay dos datos que trabajando la sesión del día de hoy encontré que son del censo 2001 y 2010. ¿Sí? Y son dos datos que me parece terminan de completar estas figuras de padre presentes y negativas en muchos casos, o ausentes y que no han tenido nada para aportarnos o sumarnos por distintas situaciones. Y el censo 2001 arrojó que 2.7 millones de mujeres se han identificado como jefas de hogar, ¿sí? Y en el censo 2010 hay 4.1 millones de mujeres que se referencian a sí mismas como jefas de sus hogares, ¿sí? Con lo cual hubo un incremento bastante importante de un censo al otro, y la expectativa es que este número siga incrementándose en el próximo censo que se realiza en nuestro país. Ahora, esta situación, este dato que nos muestran los últimos dos censos en nuestro país, refleja una realidad que tiene, me parece, a mí observando estos datos, dos caras, ¿sí? Una cara positiva y una cara negativa. La cara positiva es viendo cómo la mujer ocupa roles con éxito, con mucho empuje, con muchas ganas, con mucha responsabilidad y sentido de urgencia y de atender a su nido familiar, a sus hijos y otras personas a cargo, como la referente o quien tira del carro en ese núcleo familiar. Esa es una carga, una aproximación positiva, que es por lo menos la que en mi caso he vivido en mi hogar de más chico, ¿no? Fue frente al fallecimiento de mi viejo, mi madre fue la que se tuvo que hacer cargo de todos los roles que andan dando vuelta dentro de un núcleo familiar, con lo cual conozco muy bien de cerca esta realidad y sé de las virtudes de todas aquellas mujeres que tuvieron que echar mano de un día para el otro de ese rol. Pero el negativo es claramente, nos está marcando esto, una ausencia del hombre en asumir roles dentro de la familia, de liderazgo, de provisión, de contención, de protección y de sacar adelante, digámoslo así, el hogar familiar. Segundo aspecto que me parece distorsiona o nos limita vivir o experimentar en nuestras vidas al Padre de Gloria. Y creo que este segundo elemento tiene que ver con los feminismos que se han erguido, se han levantado y se han ido formando en las últimas décadas en el mundo y en nuestro país en particular en los últimos años con muchísima mayor intensidad. Y cuando me refiero a feminismo estoy hablando de una respuesta social, cultural, académica, frente al machismo reinante en Latinoamérica y en particular en nuestro país. Y estos movimientos, me gusta llamarlos culturales, sociales, pero también académicos, tienen en su inicio un mínimo común denominador con el cual todos vamos a estar de acuerdo, que es visibilizar y procurar la eliminación de la violencia machista, redundo en el término, de los hombres hacia las mujeres. Y esto, sin lugar a duda,
es un elemento redentivo que la propia cultura ha generado para protección de un grupo históricamente desaventajado, como se habla también en teoría sobre los derechos de las personas. Ahora bien, ese mínimo común denominador luego tuvo desarrollos posteriores que generaron cambios en las denominadas masculinidades, en las familias tal y como las conocimos hasta fines del siglo pasado y principios de este, ¿sí? Y esos feminismos, si bien tienen ese mínimo común denominador, luego lo que han hecho fue avanzar sobre o desarmar esa institución social judeocristiana de siglos anteriores denominada familia. Y eso trae una serie de consecuencias. Es que hemos inaugurado un siglo, este siglo XXI, como por lo menos este primer tramo, y entiendo ver una tendencia que se va a ir profundizando a familiar. Y esto de un comienzo de siglo a familiar tiene que ver con deconstruir todos los límites del concepto de familia que habíamos creado como sociedad nutrido por un contexto judeo-cristiano. Además de esto, entre las consecuencias, y nombro esta y otra más para pasar al siguiente punto, es la del menosprecio y desprecio hacia el hombre. Lo cual tiene mucha lógica, porque si por siglos el hombre ha ejercido dominación, abuso y violencia sobre la mujer, la respuesta es, en términos de dinámicas sociales, bastante obvia y esperada. Y lo que ha traído también como consecuencia es quitar de ese rol tradicional que ha tenido el hombre en el núcleo familiar, le ha quitado ese lugar y la mujer ha asumido ese lugar. ¿Por qué? Porque todo espacio vacío tiende a ser llenado por algo o por alguien. Y frente a la ausencia del hombre, por decisión o por incapacidad o porque no hemos sabido, es que ese rol del hombre dentro de la familia ha sido desdibujado. Y algunas de las enseñanzas bíblicas, en particular me refiero a Efesios capítulo 5, donde le da un rol bastante importante al hombre dentro del núcleo familiar, ese rol de Efesios 5, de ser la cabeza de la mujer y del hogar, y por otro lado, entregar nuestras vidas como hombre por nuestras esposas como Cristo lo hizo por la iglesia. Sí, ahí tenemos responsabilidades y deberes muy claros respecto del hombre hacia la mujer. Ese rol ha sido totalmente desdibujado, deshecho, como decía antes, menospreciado, despreciado y llevado a la inexistencia. Y la tercera distorsión que encontramos tiene que ver con la religión, ¿sí? Y la religión me refiero a por lo menos dos cuestiones que ha provocado la religión. ¿Sí? La religión, en términos sencillos, lo que hace es alejar a Dios de la persona, enfatizando ciertas verdades respecto de los atributos que tiene Dios, como un Dios todopoderoso, soberano, omnipresente, omnisciente, justo, etc. Pero relegando, por otro lado, atributos que la propia palabra de Dios expresa respecto de Dios, como un Dios amoroso, cariñoso, cercano, empático, misericordioso, etcétera, etcétera. Padre. Y por otro lado, esta distorsión que genera la religión nos ha alejado de Dios, enfatizando o poniendo en el centro de la escena y pegándole a nuestra identidad, diciendo que nosotros por nuestras obras no podemos acceder a Dios como nuestro Padre, ¿sí? Y genera sentimientos de culpas que nos impiden disfrutar de esa gracia que tenemos por medio de Cristo Jesús y esa aceptación delante del Padre por perdón de nuestros pecados en la persona de Jesús. Y estas dos dinámicas son las que también distorsionan al Padre de Gloria y nos impiden acercarnos a Dios como un papá amoroso. Ahora bien, tercer punto que quiero trabajar en esta sesión.
El punto es cómo podemos regresar o cómo podemos redimir o restaurar una imagen de Dios como Padre que no tenga tanto que ver con estos elementos distorsivos, sino que esté más emparentada y esa imagen refleje de modo más certero, preciso y verdadero la paternidad de Dios sobre nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Y permitime que llevemos esto a cabo, esto de quitar esas distorsiones que nos alejan de la verdadera paternidad de Dios a partir de Juan capítulo 14, que lo hemos citado hace un momento, ¿sí? Te voy a leer algunos versículos del 7 al 11 en particular, también en nueva versión internacional, en NBI. Frente al requerimiento, al cuestionamiento por parte de los discípulos, Jesús dice: si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Subrayo esto último: y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y me lo imagino ahí a Jesús casi agarrándose la frente, dice: pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme muéstrame al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Y creo que estos elementos distorsivos de la paternidad de Dios pueden ser redimidos y restaurados en nuestra aproximación a Dios, a esa imagen que nos hacemos de Dios como Padre, lisa y llanamente, o dicho de otra manera, de un modo muy simple, abordando el mensaje que está en el Evangelio de Jesucristo. Y ese mensaje del Evangelio de Jesucristo, un mensaje por todos conocidos, sintetiza, tiene metido ahí adentro todos aquellos elementos que van a redimir esa imagen distorsionada que tenemos de nuestro Padre y que nos impide vivir en plenitud esa paternidad tan llena de amor y tan llena de bendición y gloriosa para nuestra vida. Y estos elementos que encontramos en el Evangelio son al menos 4 elementos, ¿sí? Y esos 4 elementos están sintetizados en el mensaje del Evangelio. ¿Qué es el mensaje del Evangelio? Básicamente es algo hecho en nuestro favor sin que lo merezcamos. Básicamente eso es el mensaje del Evangelio. ¿Y cuáles son las 4 cosas que están ahí adentro en el mensaje del Evangelio que nos van a ayudar a redimir y a restaurar esa imagen de Dios como Padre? Número 1. Nuestro Padre, Dios, nuestro Papá Dios, proveyó un cordero expiatorio para el perdón de nuestros pecados. Primer elemento importante, tenemos un Dios que nos ama y que provee todo lo que necesitamos para nuestro bien, para nuestra bendición, para nuestra plenitud. Él es un Dios que todo lo provee. En la medida que estamos echando mano del mensaje del Evangelio, cada cosa que vamos a estar diciendo va a estar ya empezando a hacer su trabajo en tu vida. Segunda cuestión que está metida hacia adentro en el mensaje del Evangelio y que nos ayuda a redimir esa imagen de Dios como Padre, le da sentido y propósito a nuestra vida, a una vida vaciada de contenido, vaciada de sentido, vaciada de horizonte por las consecuencias del pecado en nosotros. Ese mensaje del Evangelio, que es algo hecho a favor nuestro, viene a retomar ese sentido de vida, ese sentido de propósito en nosotros, a dotarnos de una asignación específica para nuestra vida por la obra de Jesús en la cruz. En tercer lugar, nuestro Papá Dios, por medio del mensaje del Evangelio, nos da seguridad. ¿Seguridad de qué? Seguridad de vida eterna por la obra de Cristo en esa cruz y su resurrección.
Tenemos un Padre amoroso que nos ama tanto, 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 que nos provee de la seguridad más grande que puede experimentar la raza humana en este mundo, que es saber que tenemos la vida eterna y que nuestra vida está protegida en las palmas de la mano de nuestro Papá Dios. En cuarto lugar, ese mismo mensaje del Evangelio que predicamos y que vivimos, dice que somos aceptados por Dios sin reproches. Nuestro Papá Dios nos acepta sin reproches en la persona de Cristo Jesús. Y por medio de Jesús es que nos da una identidad de hijos aceptados, amados, aprobados, con sello de este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y eso lo logramos no a través de experiencias de vida, de trayectoria dilatada en alguna congregación, del servicio, todas estas cosas que hacen a restaurar la paternidad de Dios en nuestra vida, vienen con el paquete del Evangelio, vienen metidas en ese mensaje que hemos experimentado y que experimentamos luego de que hemos dado el lugar de máxima autoridad a Cristo en nuestra vida. Con lo cual esto está disponible 100% para todo hijo de Dios que viva y haya aceptado el señorío de Cristo sobre su vida. Y acá permitime que te haga 3 o 4 preguntas para provocar de alguna manera que esto ministre tu vida. Primera pregunta: si Dios proveyó a su Hijo como Cordero para expiación de pecados, ¿cómo no va a proveer con Él juntamente todas las cosas que vos necesitas para este momento tan acotado de nuestra vida eterna que es nuestro paso por esta tierra? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Cómo Jesús o cómo nuestro Padre a través de Jesús no nos va a dar sentido de propósito en esta vida si estando perdidos y sin rumbo perdonó nuestros pecados y ese vacío existencial que teníamos lo llenó de significado al darnos sentido de vida en Cristo Jesús? ¿Cómo no lo va a hacer ahora cuando vos necesitas rumbo, cuando necesitas sentido, dirección en la vida, si lo hizo en Cristo Jesús en esa cruz a favor tuyo y a favor mío sin merecerlo? Número 3. ¿Dónde vamos a encontrar otra seguridad tan preciosa de que tenemos vida eterna independientemente de todo? En tanto y en cuanto hemos aceptado ese señorío de Cristo y procuramos vivir alineados a Él. Decime si hay una seguridad más grande que esta que te estoy nombrando. Y esa es la seguridad que nos imparte nuestro Padre para vivir el día a día. Y en cuarto lugar, ¿cómo no vamos a vivir una vida seguros de nuestra identidad, de quiénes somos en Cristo, si somos aceptados sin ningún tipo de reproche por nuestro Papá amoroso que es Dios? Ahí en Cristo Jesús en esa cruz. Permitime terminar este tiempo de, por un lado, reflexión al inicio. Ahí hemos visto esta dinámica que nos presenta Isaías 40, donde dice que Dios es en nuestra vida de acuerdo a la imagen que nos hagamos de Él, ¿sí? Y que la imagen que tenemos de Dios en todos los aspectos y particularmente en vivir la paternidad de Dios en nuestra vida, podemos estar limitando esa expresión de Dios en nuestra vida, ¿sí? Entonces, siempre atentos a qué imagen nos estamos haciendo de Dios para poder encarar lo que tenemos por delante. Y esto, trabajado particularmente en la paternidad de Dios, tenemos que deconstruir esa imagen distorsiva de nuestro Papá Dios para poder vivir en plenitud en todas las áreas de nuestra vida. Luego repasamos al menos 3 elementos que distorsionan esa imagen original, verdadera, sin modificaciones de nuestro Papá Dios en nuestras vidas. Y vimos al menos 3 elementos, ¿sí? Puedo haber más seguramente, pero me interesa enfatizar al menos estos 3 elementos que hemos planteado. El número 1, los modelos paternales que hemos vivido. Número 2, estos feminismos que han surgido décadas atrás y cuya relevancia y predominio social se han dinamizado en los últimos años,
con todo lo que hemos mencionado allí. Y número 3, cómo la religión obtura, limita poder vivir de modo pleno la paternidad de Dios en cada una de nuestras vidas. En definitiva, la ausencia de paternidad de Dios es orfandad, es un vacío que viene a ser llenado, como decíamos recién, por todos esos elementos preciosos que encontramos en el mensaje del Evangelio. Hasta ahí la recapitulación y cierro con, desde un punto de vista ya de dar elementos a líderes de nuestra congregación, todos ustedes que están cursando la Escuela de Ministerio Sobrenatural, quiero dejar, a partir de lo que hemos hablado, 4 desafíos que tenemos por delante como líderes en el lugar que nos toca servir y estar de cara a la gente ayudando y colaborando. El primero y más relevante, lo hemos tratado hasta aquí, es restaurar la paternidad de Dios en cada una de nuestras vidas y no ser solamente líderes pastorales, líderes de algún grupo café, de una casa de amistad, de un programa, de una actividad, sino ser padres y madres espirituales de quienes Dios nos pone en nuestras manos para poder ayudarlos, ¿sí? No solamente ejercer liderazgo, sino paternidad a través de esos roles que cada uno de nosotros tenemos en el marco de nuestra congregación y donde el Señor te haya sembrado también fuera de la congregación y en tu misión diaria, en tu lugar de trabajo, en tu escuela, en tu facultad, en tu familia, etc. Ese es el primer desafío que tenemos. El segundo, a la luz de todos estos movimientos culturales, sociales e intelectuales, es poder tener y echar mano a una comprensión bíblica y teológica respecto de la familia como institución compleja que adentro tiene muchísimos elementos y sobre todo el rol de los padres dentro de ese núcleo familiar. Y claramente esa profusa existencia de ideologías en torno a lo que denominé feminismos, plantean desafíos al interior de nuestras congregaciones y creo que todavía nos falta una reflexión bíblica y teológica más profunda, más sentida y más pertinente para este tiempo. Y uno de los textos que me parece debería abrevar o debería traer elementos para esta reflexión bíblica y teológica tiene que ver con este pasaje de Efesios 5, donde me parece es uno de los pasajes más claros donde la pluma del autor del libro de qué se trata, en este caso Pablo a la iglesia de Éfeso, aborda el tema familiar de modo muy directo y no tangencialmente, ¿no? Y con ilustraciones muy potentes en términos de enseñanzas para nosotros hoy. El tercer desafío que tenemos desde el liderazgo de la congregación, a partir de lo que hemos estado compartiendo hoy, tiene que ver con restaurar, hacer este mismo ejercicio que planteaba en el desafío número 1, pero llevar a nuestra gente, sobre todo a jóvenes y adolescentes que tienen por delante una agenda muy también linda de desarrollo familiar, de que antes de encarar esas agendas, esas etapas de la vida que vienen por delante, cada uno de nuestros chicos pueda pasar por un proceso de redención y de restauración de esa imagen, ¿sí?, distorsionada que tenemos de nuestro Dios, de nuestro Papá Dios. Y creo que eso es algo en términos de misión de la Iglesia muy importante porque lo más importante me parece a mí que tenemos como Iglesia de Jesucristo, como cuerpo de Cristo, es presentar familias plenas de acuerdo al corazón de Dios y al diseño de Dios en su palabra. No perfectas, no excelentes, pero sí plenas, con errores, pero plenas, ¿sí? Y creo que ese es uno de los mayores aportes que podemos hacer desde el liderazgo y de la pastoral a nuestros jóvenes y adolescentes. Y finalmente el cuarto desafío, para quienes quizás ya tenemos un tiempo más prolongado dentro de congregándonos, participando del cuerpo de Cristo, sirviendo y creciendo en la fe, tiene que ver con ser ministrados los Felipes de la iglesia, ¿no? Fíjense que ahí Jesús en el versículo 9 del capítulo 14 de Juan dice: pero Felipe,
¿tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conocen? Y creo que esa palabra resuena para quienes nuevamente hemos transitado algún tiempo siguiendo a Cristo y tratando de ir creciendo y madurando en la fe y creciendo a la imagen de Jesús. Creo que este pasaje es bien importante, esta porción, ¿no? Le dice, aquellos que hace mucho conocen a Jesús no están pudiendo ver al Padre por medio de Jesús y el mensaje del Evangelio. Y creo que ese es un desafío súper interesante para quienes tenemos ya algún recorrido, algún año más que otros y es un desafío latente, ¿sí? Que no se nos convierte en algo de agenda diaria en términos de algo automático, sino que sea una experiencia viva. Buscar de Jesús y en Jesús encontrar al Padre de gloria. Así que espero que estas reflexiones, estas pinceladas que hemos dado en torno a una de los atributos de Dios, que es ese Padre de gloria precioso que tenemos, no sea limitado por imágenes distorsionadas, sino que podamos acceder a la plenitud de la paternidad de Dios por medio del mensaje del Evangelio. Que el Señor te bendiga.